Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy, continuando con el estudio de los Salmos, hoy vamos a hablar del Salmo número 10. Es una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Aquí Dios es el defensor de los oprimidos. El Salmo 10, hermanos, es un clamor de justicia. El salmista observa la maldad que parece prevalecer y expresa su frustración ante la aparente inacción de Dios frente a la injusticia y el sufrimiento de los inocentes. A través de esta oración vemos un ejemplo de cómo acercarnos a Dios en tiempos de confusión y dolor. Y reafirmamos nuestra confianza en su justicia. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es el clamor ante la aparente injusticia de Dios. El versículo 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista aquí, hermanos, expresa un sentimiento común: la desesperación y confusión cuando parece que Dios está distante y no responde. Esta honestidad nos recuerda que podemos acercarnos a Dios tal como somos, incluso con nuestras dudas y preguntas. A veces sentimos que Dios está lejos, especialmente en tiempos de dificultad. El Salmo nos enseña que está bien expresar nuestras luchas ante Dios y llevarle nuestras preguntas, nuestras inquietudes. En lugar de alejarnos de Él, podemos acercarnos con sinceridad, confiando en su comprensión y paciencia. Segundo, la descripción de la maldad y la soberbia de los injustos. Vamos a los versículos 2 al 11. Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los sacrificios que he ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando el desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Aquí hay varias cosas, hermanos, que hay que analizar. Por ejemplo, el versículo 2, cuando dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. El salmista describe cómo los impíos buscan ventaja sobre los indefensos y actúan con arrogancia, sin temor a Dios ni consideración por la justicia. Su comportamiento parece libre de consecuencias, lo que aumenta las angustias de quienes lo sufren. Hermanos, a menudo vemos cómo los injustos prosperan y parecen libres de culpa, y eso puede hacer que nuestra fe vacile. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en esos sentimientos y que Dios conoce y ve todo lo que sucede. Y en el versículo 4 veíamos que dice en su corazón: no hay Dios. La raíz de la injusticia, hermanos, está en la falta de respeto y temor hacia Dios. Los malvados actúan como si Dios no existiera.
y su incredulidad les permite vivir de forma egoísta y destructiva. Hermanos, la arrogancia y la falta de temor a Dios llevan a las personas a actuar sin conciencia. En nuestras propias vidas debemos cultivar un temor saludable hacia Dios, recordando que nuestras acciones tienen consecuencias ante Él. Y tercero, nos habla de la confianza en que Dios viene en defensa del oprimido. En los versículos 12 al 15 dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar a la recompensa con tu mano. Así a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna. Entonces, como vemos, el versículo 12 dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. En medio de la angustia, el salmista clama a Dios para que actúe en favor de los oprimidos. A pesar de su dolor, muestra fe al pedirle a Dios que intervenga. Hermanos, la fe nos llama a seguir orando y confiando, incluso cuando parece que Dios tarda en responder. Al igual que el salmista, debemos clamar a Dios y recordar que Él escucha a sus hijos. Y en el versículo 14 decíamos: tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Dios no es indiferente al sufrimiento de los inocentes. Él ve cada injusticia y cada lágrima. Aunque el tiempo de su respuesta a veces parece largo, Dios traerá justicia. Hermanos, podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios no ignora el sufrimiento. Él es un Dios que ve y en su tiempo traerá justicia. Nuestro papel es mantenernos firmes y no perder la esperanza, confiando en que Dios actuará. Y cuarto, hermanos, la confianza en el juicio final de Dios. Salmo 16 al 18 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Nos dice el versículo 16. Al final del Salmo, el salmista declara su fe en la soberanía eterna de Dios. Que los malvados parezcan prevalecer, Dios es rey y tiene la última palabra. Hermanos, debemos recordar la soberanía de Dios y eso nos da esperanza. Aunque el mal parezca fuerte, Dios es el rey y su justicia es eterna. No importa cuán difícil sea la situación, Dios gobierna y su justicia prevalecerá. Y dice: para que el hombre de la tierra no vuelva más a hacer violencia. El salmista concluye con la esperanza de que Dios hará justicia y que los oprimidos finalmente tendrán paz. La justicia de Dios traerá consuelo y liberación para los que han sufrido. Hermanos, al final Dios traerá justicia y restauración. Nuestra esperanza es que Dios pondrá fin a toda maldad y traerá paz a sus hijos. Podemos vivir con esperanza y paz, sabiendo que Dios no permitirá que la injusticia prospere para siempre. Conclusión, hermanos. El Salmo 10 nos enseña a clamar a Dios cuando enfrentamos la injusticia y el sufrimiento. Nos recuerda que aunque a veces parezca que Dios está lejos, Él ve y actúa a su debido tiempo. En medio de nuestras luchas podemos encontrar consuelo en la soberanía y la justicia de Dios, confiando en que Él traerá la liberación para los oprimidos y juzgará a los malvados.
Hay un llamado, hermanos. Si estás enfrentando injusticia o te sientes oprimido, este es el momento de acercarte a Dios en oración. Clama a Él como el salmista y confía en su justicia. Dios no es indiferente a tus luchas y responderá a tu clamor. Por último, hacemos una oración final. Señor, venimos ante ti en humildad, reconociendo que tú eres nuestro refugio y defensor. Ayúdanos a confiar en tu justicia y a recordar que tú ves nuestro sufrimiento. Te pedimos que intervengas en nuestra vida y en el mundo, trayendo paz y justicia. Gracias porque tú eres el Rey eterno y siempre estás cerca de aquellos que confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.